Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo y hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Me acompaña nuevamente hoy en esta etapa experimental del programa el conocido pastor Miguel Monroy desde La Paz, Bolivia. Muy bienvenido, pastor, muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Muchas gracias, pastor. La palabra justicia es la palabra más importante de la Biblia después de la palabra Dios. La palabra justicia tiene varios significados en la Biblia, porque es una palabra polisémica. La palabra justicia es también la palabra clave del ministerio Tinajas. La palabra justicia es el centro del término teológico más importante de la Biblia, la propiciación. La palabra justicia es uno de los atributos de Dios más deliberadamente olvidados en las iglesias. La palabra justicia es la que define la causa de la muerte del Señor Jesús. La palabra justicia es la palabra clave para la salvación. La palabra justicia es el centro del Evangelio del Señor Jesús. La palabra justicia es el término más escaso en la tierra. La palabra justicia es lo que usted necesita adquirir en la tierra antes de que Dios le quite la vida. Y la palabra justicia es el centro de la Semana Santa que iniciamos hoy, que en realidad no debería llamarse Semana Santa, sino Semana de Justicia o Semana de Juicio, donde el Señor Jesús recibe dos juicios, un juicio humano y un juicio divino. En el día de hoy, con motivo de la Semana de Juicio, analizaremos la palabra justicia en sus dos aspectos bíblicos en el Hijo: la justicia moral del Hijo y la justicia jurídica del Hijo. Así que, precisamente, dividiremos el estudio de hoy en estas dos partes. Primero, hablaremos de la justicia moral y luego hablaremos de la justicia jurídica que vemos en la Biblia. El mensaje será un poco técnico, así que tendrá que esforzarse en seguirnos o repasar luego el mensaje con suma atención. Amén. Bien, entremos entonces en el análisis y comentario de la primera parte del mensaje, la justicia moral de Jesús, es decir, su parte humana. La justicia moral de Jesús consiste en que Jesús, como hombre, fue perfecto, nunca pecó, y no pecó nunca porque no fue concebido de la descendencia de Adán. Por eso él era perfecto. Jesús no tenía el pecado dentro de su cuerpo, como hemos enseñado recientemente en el canal. Tampoco Jesús tenía debilidad por ningún lado de su carácter. Y así fue como él pudo cumplir toda la ley de Dios. O sea, cumplir toda la ley de Dios se llama la justicia moral. Jesús, el hombre perfecto, vivió una vida de justicia total, porque necesitaba cumplir toda la justicia de Dios como primer paso para salvarnos. Cumplir toda justicia son precisamente las palabras que Jesús usó con Juan el día de su bautismo en Mateo capítulo 3, versículo 15. El Señor Jesús les respondió: conviene que cumplamos toda justicia. Esa frase, cumplamos toda justicia, se refiere a cumplir toda la ley, entre ella el mandato de que Jesús fuera bautizado por Juan. Juan le dijo: Señor, eres tú el que tienes que bautizarme a mí. Pero Jesús le dice: no, Juan, tenemos que cumplir la ley que te dio mi Padre, bautizarme. Cumplamos toda esa justicia. Bien, ese mandato que le había dado el Padre a Juan de bautizar a Jesús de mayor, en realidad Jesús no lo necesitaba, porque solo deben bautizarse los pecadores que se han convertido por medio del Evangelio.
ya que el bautismo es solo un símbolo que muestra cómo una persona mayor ha muerto la vida pasada de pecado para levantarse una vida nueva por medio de la conversión, y ya que Jesús nunca tuvo mala vida, él no necesitaba convertirse y por eso tampoco necesitaba bautizarse. Sin embargo, era necesario que se bautizara para dar ejemplo y para luego él poder seguir la cadena bautizando a los discípulos y luego ellos bautizar a los demás hombres convertidos. De esa manera, el propio líder tendría autoridad para mandar bautizar a otros. Por eso Jesús le dijo a Juan: aunque eres tú el que necesita ser bautizado por mí, obedezcamos lo que te mandó el Padre de bautizarme a mí. Es decir, cumplamos toda justicia, cumplamos esa ley del Padre, obedezcamos. Amén. Por cierto, estimado oyente, permítanos decir un obligado paréntesis aquí. Los falsos calvinistas que tienen a Calvino como líder, ese falso reformador al cual siguen muchos hoy, ese Calvino, nunca se bautizó de mayor. Sí, ha oído bien. Por eso ese hombre es un fraude de predicador y líder, porque se quedó solo con el bautismo católico romano de niño, que por cierto no vale para nada. Toda persona bautizada de niño no está bautizada, no es salva, solo ha sido mojada. Es más, el mismo Calvino defiende el error doctrinal del bautismo de los niños en sus libros, tal como lo hacen también los falsos católicos romanos, de donde desciende Calvino, y eso es una aberración doctrinal de un falso líder, el líder de los calvinistas. Así son los católicos y los calvinistas, dos sectas con un conjunto de aberraciones doctrinales. Pero a pesar de todo esto, tienen muchos seguidores ciegos y con poco conocimiento. Por ejemplo, los calvinistas ocultan que Calvino no se bautizó de mayor como ejemplificó Jesús. Por eso, cuando un calvinista se autodenomina calvinista reformado, en realidad está haciendo el ridículo porque su líder reformado, Calvino, hizo mal. No cumplió toda justicia, como por ejemplo, bautizarse de mayor. Solo se bautizó de niño. Nunca se convirtió porque no hay ni un solo escrito testimonial documentado del propio Calvino donde se relate la conversión. Calvino también defendió el divorcio y el recasamiento por infidelidad. En general, su vida fue un fraude y un político dictador en Ginebra, aparte de haber llevado a varias personas a la hoguera por no simpatizar con él en sus ideas, o sea, la Inquisición calvinista. Y luego los calvinistas reformados tienen el descaro de criticar a los católicos. Menudo líder tienen los calvinistas, un asesino. ¿A usted le gustaría tener un líder asesino que se bautizó solo de niño, odiaba a los judíos y mataba a sus opositores en la hoguera? ¿A usted le parece, señor calvinista, que ese es un modelo de líder cristiano que cumple toda justicia, como hizo Jesús? Sin embargo, los calvinistas lo tienen como un dios. Calvino no cumplió toda justicia, no cumplió con el requisito de conversión bíblica, no se bautizó de mayor, se quedó con el bautismo católico de niños y defendió el bautismo de los niños en sus escritos. Calvino es un fraude de líder. ¿Dónde cree que está ahora Calvino? Imagíneselo. En cambio, el Señor Jesús sí cumplió con toda la ley, toda orden y toda justicia de Dios. Por ejemplo, ser bautizado de mayor, cosa que no hizo Calvino. Calvino se las daba de gran teólogo y no entendió el modelo que dio Jesús de bautismo de mayor. Por lo tanto, Calvino no cumplió toda justicia del Hijo. Bien, cerremos este paréntesis donde ha quedado bien claro nuestro rechazo a la secta más perniciosa del día de hoy. Amén. Pero tenemos ahora otra secta relacionada con el tema de hoy de que Jesús cumplió toda justicia del antiguo pacto. Los adventistas, que no se quedan atrás, porque esa secta de Elena de White dice que uno debe guardar el sábado, debe abstenerse de determinados alimentos. Dicen que hay que ayunar y que no existe el infierno. Pero esos necios no se dan cuenta que Jesús ya cumplió totalmente la ley de Dios y entonces Él le traspasa la ley cumplida
le imputa y transfiere todo el cumplimiento de la ley que él vivió, se lo traspasa al que lo recibe por medio de la fe. Por eso no tengo que guardar el sábado, porque Jesús guardó el sábado y me lo transfiere a mí por medio de la fe. Por eso no tengo que circuncidarme. Jesús ya se circuncidó por mí y me lo transfiere a mí por medio de la fe. Por eso no tengo que ayunar, porque Jesús ayunó por mí y me lo transfiere por medio de la fe. Por eso no tengo que comer solo alimentos puros. Puedo comer de todo porque Cristo ya comió los alimentos puros y aún encima Él declaró todos los alimentos como puros, como dice Marcos 7:19. Es decir, de forma doble. Jesús me está diciendo que puedo comer de todo, pero los adventistas no lo ven. Por eso es una secta falsa que tampoco cumplen toda justicia. Amén, pastor. Más allá de haber fallado 1000 veces sus profecías incumplidas, más allá de tener una mujer líder con visiones falsas, más allá de ser divorcistas y negar la condenación eterna, los adventistas son muy ciegos de no ver que Jesús cumplió toda la ley, cumplió toda justicia. Y cuando uno se convierte, pasa a estar en Cristo, como decía Pablo. Entonces, al que está en Cristo, por medio de la conversión que da el Evangelio, Cristo le transfiere jurídicamente hablando a la persona todo lo que él cumplió, y entonces uno ya no tiene que cumplir nada del antiguo pacto. Ahora solo tenemos que cumplir los nuevos mandamientos del nuevo pacto y no los del antiguo pacto. Porque los del antiguo pacto los cumple el Señor Jesús y me los pasa a mí. ¿No le parece fantástico? Pero esto no lo entienden los adventistas, ni los sabáticos, ni los mesiánicos, ni los judíos, ni los rabinos, ni los católicos. Señoras y señores oyentes, Jesús cumplió toda la ley que yo no puedo cumplir. Y luego, cuando yo me convierto por medio del Evangelio, Cristo me transfiere todo lo que Él cumplió. Y entonces el Padre me ve a mí como si yo hubiera cumplido perfectamente toda justicia. Bendita revelación, bendita justicia moral del Hijo, bendita doctrina jurídica de la imputación, bendita doctrina de la inferencia. Amén, aleluya. Amén, aleluya, pastor. Gran revelación. Bien, veamos las cosas ahora desde otro ángulo. En el Consejo Eterno, los tres seres divinos acuerdan que, para diseñar la salvación del hombre, uno de ellos se haría humano. Pero no solo eso, sino que debía ser humano, perfecto, y debía cumplir toda la ley, o sea, cumplir toda justicia, como ya hemos dicho. Ahora, si Jesús hubiera fallado tan solo en un punto de la ley, o sea, si hubiera cometido tan solo una mini injusticia, hubiera muerto por su propio fallo, y entonces aún estaría en la tumba. Así que la evidencia de que Jesús fue perfecto, nunca pecó, cumplió toda la ley de Dios y cumplió toda justicia de Dios, es que Él no está en la tumba, como celebraremos el próximo domingo. El único hombre sobre la tierra, estimado oyente, que tuvo este increíble nivel de perfección moral y de conducta es el Señor Jesús. Por eso siempre decimos que tuvo que haber sido algo único vivir en los días del Señor Jesús. Vivir cerca del hombre de carácter perfecto, de acciones perfectas, que cumplió toda justicia de Dios, de forma perfecta y constante, la justicia moral de Dios. Bien, sigamos. Como decíamos antes, para que nosotros pudiéramos ser salvos, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que experimentar dos justicias. La primera justicia como hombre fue el cumplir toda la ley moral de Dios, que es de lo que estamos hablando ahora. Y la segunda justicia es la justicia divina que recibe Cristo entre Getsemaní y el Calvario. Ahora, aclaremos algo antes de continuar. Cristo es el alma de Jesús. Jesús es el hombre.
Jesús es solo la parte física, solo un cuerpo. Y Cristo es lo que va dentro de Jesús, lo que va dentro del cuerpo llamado Jesús. Cristo es la parte divina espiritual. Cristo es el Hijo de Dios metido en el cuerpo de Jesús, que luego recibe la justicia jurídica del Padre Juez. Justicia que cae en el alma de Cristo entre Getsemaní y el Calvario. Cuando la justicia de Dios cae en el alma de Cristo, en ese momento se mata al cuerpo llamado Jesús. Dios el Padre y el Espíritu Santo quitan a Cristo del cuerpo de Jesús y lo envían al Hades, al lugar de los muertos. Increíble. Tremendo. Jesús como hombre cumple toda la justicia humana durante sus 33 años de vida y aún encima es ajusticiado como culpable ante la ley humana. Lo ajustician como si hubiera cometido algún delito. Ahora, Cristo, por otro lado, la parte divina, recibe toda la justicia divina en el Calvario por causa de las injusticias del hombre. Puede ver, estimado oyente, la paradoja de este ser. Por eso, él debía ser hombre perfecto y Dios a la vez. Si Jesús no fuera hombre perfecto, no podría cumplir toda la ley de Moisés. Y si Jesús solo fuera hombre perfecto, pero no fuera divino, entonces no serviría como Salvador. Para ser Salvador, necesita ser hombre perfecto y Dios a la vez. Bien, hasta aquí entonces con la explicación técnico-teológica de la primera parte del mensaje. La justicia moral cumplida por el Señor Jesús y sin embargo ejecutado por los hombres injustos. Ya hemos dicho que esta es una parte técnica. Nosotros nos esforzamos en explicarla y usted debe esforzarse en estudiarla, porque esto lo necesita comprender para su salvación. Amén. Entremos entonces en el análisis y comentario de la segunda parte del mensaje, la justicia jurídica caída en Cristo, la parte divina. Antes de sumergirnos en esta parte profunda de la palabra de Dios, digamos 4 cosas. Punto número 1. Si Cristo no fuera Dios, entonces no podría perdonar los pecados, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Y Él perdonó pecados, por lo tanto es Dios. Esto es una bofetada argumental contra los testigos de Jehová que niegan que Jesús sea Dios. Punto número 2. Si Cristo fuera un ángel, como dicen los testigos, y no fuera Dios, no podría darnos una salvación eterna, porque un ángel es un ser limitado. Y si Jesús fuera un ángel, nos estaría dando una salvación limitada. Pero Jesús es Dios, y en consecuencia es eterno. Por eso puede darnos una salvación interminable. Amén. Punto número 3. Si Cristo no fuera divino, entonces nuestra alabanza por lo que Él hizo sería idolatría a un ser creado, y eso sería pecado. Y punto número 4, si Cristo no fuera divino y eterno, no podría absorber toda la justicia jurídica divina y eterna de Dios, porque le desbordaría esa justicia divina. Sería como que la copa de la ira de Dios sería más grande que el recipiente del Hijo de Dios. Pero en este caso, la copa del Padre y el recipiente del Hijo son exactamente iguales. O en palabras de Jesús, podríamos decir que todo el vino de la furia eterna de Dios en la copa de la ira de Dios se la bebió el Hijo de Dios. Tremendo. Jesús dijo en Juan capítulo 18, versículo 11. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ve, estimado oyente, ahí lo tiene. Cristo tiene que ser necesariamente Dios por causa de estas palabras, porque si no fuera divino, no podría beber entera la copa de la ira y la justicia de Dios el Padre que merece el hombre. El hombre merece recibir un castigo eterno por haber ofendido a un Dios eterno. Entonces,
para librar al hombre de ese castigo eterno, Cristo, el Eterno, se bebe ese castigo, esa copa, esa justicia, esa ira eterna, y luego Él se la da a quien la recibe por medio de la conversión, por medio de la fe. Increíble, admirable, asombrosa es esta soteriología de la justicia jurídica del Hijo. Por eso Cristo es Dios, porque pudo absorber toda la copa de la justicia y la ira de Dios. Amén. Esto lo hemos dicho varias veces en el canal, pero lo repetimos porque es teológicamente muy importante para usted. Y como casi nadie lo enseña, pues impera que lo repitamos. Amén. Bien, dicho todo esto, ¿qué es entonces concretamente esa justicia jurídica que nombra la Biblia y que cayó sobre Cristo en la mal llamada Semana Santa, siendo que Él nunca hizo nada malo ni delante de los hombres ni delante de Dios? Bueno, como tantas veces hemos dicho, la Biblia usa terminología jurídica para el tema de la salvación. La Biblia dice que el hombre por sus delitos, Dios el juez del universo, lo ve como un delincuente. Por cierto, Dios no ama al hombre como dicen engañosamente los pastores por ahí. No. Quítese esa mentira de la cabeza. Dios no ama al hombre, solo le tiene paciencia. No hay ningún juez en la tierra que ame a un delincuente. Entonces, ¿cómo se les ocurre decir a esos falsos predicadores que Dios el juez ama al hombre si el hombre es injusto, rebelde y delincuente? Y la injusticia del hombre produce rechazo, enojo, ira y justicia en Dios. Buena pregunta. ¿Cómo se les ocurre pensar que Dios ama al hombre? La mayor mentira que corre por el planeta Tierra es esa, que Dios ama al hombre cuando es todo lo contrario. Dios, el juez, aborrece al hombre delincuente, pero le tiene paciencia. La Biblia dice que Dios aborrece al hombre como aborrece al diablo. Bien, cerrado el paréntesis, sigamos entonces con el aspecto jurídico de esta justicia jurídica. Amén. Como el hombre comete delitos, o sea, injusticias, eso despierta en Dios su furia, su enojo, su ira, su maldición, su malestar y su rechazo hacia el hombre. Porque ver pecar al hombre lo enfurece. Entonces, como los pecados del hombre despiertan la furia de Dios, Dios lógicamente tiene que descargar y satisfacer esa justicia divina comprimida que le despierta el hombre por sus injusticias. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados sin aplicar la justicia sobre cada hombre. No. Si Dios no aplica la justicia, se convertiría en un Dios injusto. Amén. Ahora, si Dios descargara su justicia sobre cada hombre por las injusticias que hace, entonces, ¡zas!, no habría ya hombres sobre la tierra y estaríamos todos muertos. Pero, Dios, en su plan, en su paciencia y en su providencia, las 3 P's teológicas, diseña la forma de desviar la justicia que iba hacia el hombre pecador, la desvía y la descarga sobre el hombre moral y perfecto. Eso es lo que sucedió el miércoles de Semana Santa. Ahí es donde entra Jesús el Cristo como protagonista y sustituto. Él recibe voluntariamente la justicia divina que merece el hombre y así Dios queda satisfecho. Esto debería ser lo que se predica en cada Semana Santa. Escucha ahora esto con atención. Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, que no falló nunca en su conducta humana y cumplió toda justicia divina como hombre, aún encima se ofrece a recibir la justicia que se despierta en Dios. Repito, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, que no falló nunca en su conducta humana y cumplió toda justicia divina como hombre, aún encima se ofrece a recibir la justicia que se despierta en Dios cuando el pecador peca.
O sea, Cristo no merecía recibir ninguna justicia, porque había hecho en su vida todo con justicia. Sin embargo, no solo hace todo con justicia, sino que se dispone a recibir la justicia divina del juez que merece el hombre. ¡Wow! ¡Increíble! Increíble. Esto es lo maravillosamente jurídico del Evangelio, estimado oyente, que no se enseña en las iglesias sentimentales, emocionales, rituales y materiales del día de hoy, ni se enseña en ninguna iglesia en Semana Santa. A los pastores y sacerdotes solo les importa mantener la atención de la gente en cada Semana Santa solo por el dinero, lo religioso, lo fervoroso, lo sentimental de estos días, por el impacto visual y la buena vida. Tienen merecida la condenación eterna por menospreciar y engañar a la gente con estas dos cosas que no enseñan, las justicias del Hijo, y por no entender el aspecto jurídico de la Semana Santa, Semana de Juicios. Jesús primero cumple toda la ley humana, toda justicia humana, y aún encima le cae la justicia jurídica divina que merece el hombre que no cumplió la ley humana. ¿Puede ver los dos puntos que convergen en el Señor Jesús, estimado oyente? Cumple toda la ley, y aún encima le cae la justicia jurídica de Dios. Parece una injusticia, pero no lo es, porque lo hizo de forma voluntaria, y estaba amparado y escrito desde antes. Por eso la obra del Señor no es una injusticia. Si no estuviera tipificado en la ley de Dios que un inocente puede morir por un culpable, entonces la obra de Cristo Jesús sí sería una injusticia. Pero al estar amparado por la ley de Dios, no es una injusticia, porque Dios no hace leyes injustas. Esas son las dos justicias del Hijo que queríamos enseñarle hoy a usted. Una teología admirable. Por eso el Señor Jesús es admirable y alabable. Entonces ahora, a continuación, trataremos de explicarle cómo se relaciona toda esta teología de las dos justicias del Hijo con usted y cómo beneficiarse de ambas justicias usted. Así que preste atención. La justicia moral cumplida por Jesús y la justicia jurídica recibida por Cristo las necesita usted para salvarse, y las puede recibir todo hombre en el momento de la conversión por medio de su libre albedrío, de tal manera que en ese momento, cuando el hombre por medio de la conversión recibe las dos justicias del Hijo, Dios entonces verá a ese hombre como si hubiera cumplido toda la ley. Y Dios verá a ese hombre también como si ya hubiera sido ajusticiado ante Dios, y lo verá como inocente ante la ley. Esa es la maravilla de la obra del Señor Jesús. Dios y hombre a la vez, o sea, hombre y Cristo, Dios. Amén. En el momento de la conversión, cuando usted se apropia de esas dos justicias, es como si Dios le cubriera con dos ropas de justicia a la vez. Por debajo, el vestido blanco de la justicia moral de Jesús, y por encima, el manto rojo de la justicia jurídica de Cristo. Y así el hombre, con esas ropas, con esas dos justicias, puede entrar a la gloria de Dios. Pero, antes debe convertirse por medio de su libre albedrío, porque sin conversión no hay salvación. Usted puede entender la maravilla de las justicias del Hijo, pero si no se apropia de las dos justicias, usted está perdido. La salvación depende de usted, no de Dios, como dicen los calvinistas. La salvación fue diseñada por Dios. Estas dos justicias fueron diseñadas por el Trino Dios, pero son elegidas por el libre albedrío del hombre. Esta teología es maravillosamente admirable, estimado oyente. No la desaproveche. Pero todo esto que decimos es solo para los valientes.
que abandonan el modernismo eclesial de hoy y se convierten por medio de los dos pasos de Marcos capítulo 1, versículo 15, donde están escondidas las dos justicias del Hijo. Verá, en el arrepentimiento está subyacente la necesidad de la justicia moral de Jesús. Y en la segunda condición, el Evangelio, está subyacente la necesidad de la justicia jurídica de Jesús. Es increíble sumergirse en estas verdades. Es increíble. ¿Por qué decimos que en las dos condiciones de Marcos 1:15, para salvarse, están subyacentes las dos justicias del Hijo? Pues sencillo, estimado oyente. Mire, en el arrepentimiento, que es el primer requisito para la salvación, usted tiene que reconocer que es inmoral y que necesita una justicia moral que tape su inmoralidad, y esa justicia moral la tiene el Hijo y Él se la ofrece a usted. Y segundo, porque en el requisito de creer el Evangelio, usted tiene que creer que la justicia jurídica que usted merecía por sus delitos ante Dios, esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y ese creer lleva implícito el apropiarse por la fe de esa justicia jurídica que cayó sobre el Hijo. Cuando usted se apropia de la justicia moral de Jesús y se apropia de la justicia jurídica del Hijo de Dios, usted es declarado santo y justo. Este es el maravilloso mensaje de la Semana Santa, la Semana de Juicios. Dios no puede pedir a usted que tome nada que Él no lo haya diseñado. ¿Ve? Ahí lo tiene. Las dos justicias que enseñábamos que tiene el Hijo de Dios están subyacentes en las dos condiciones de salvación para que el hombre las tome. Por eso hemos tocado este tema teológico admirable hoy, en el inicio de esta nueva Semana Santa, Semana de Juicio, como parte importantísima de los más de 50 temas que se tocan cada año en el canal. Cuando uno se sumerge en las profundidades coralinas de la palabra de Dios, no hace más que admirarse del coral tan hermoso que es la teología jurídica bíblica. Amén. Si Jesús demanda al hombre arrepentimiento de su vida inmoral, es porque antes Jesús produjo una justicia moral para anular la injusticia inmoral del hombre. El Señor no podría demandar arrepentimiento al hombre si Él antes no diera la provisión de esa justicia moral. Si el Señor demanda que creamos en su justicia jurídica, o sea, el Evangelio, es porque Él antes proveyó en la cruz la justicia jurídica para anular las injusticias humanas. Por eso decíamos que en los requisitos que demanda Marcos 1:15 están subyacentes las dos justicias del Hijo. Todo encaja siempre jurídicamente hablando, estimado oyente. Cada tema es admirable. Son como corales en la profundidad del mar teológico. Ahora, es un disfrute sumergirse y estudiar el mar de la palabra de Dios. Ahora, cuando usted obedece en su libre albedrío los dos pasos de Marcos capítulo 1, versículo 15, o dicho de otra manera, cuando usted recibe las dos justicias del Hijo, entonces Dios le atribuye la justicia moral y le atribuye la justicia jurídica. Y así Dios lo verá a usted perfecto. La justicia moral del Hijo lo hace ver como santo. Y la justicia jurídica del Hijo lo hace ver como justo. ¿No le parece una maravillosa teología de las dos justicias? Maravilloso. Entonces, a partir de ahí, esa justicia que limpia sus injusticias y esa justicia que lo posiciona ante Dios como santo, ahora esas dos justicias le harán vivir a usted de forma fluida una vida de justicia y santidad y le darán un día la esperanza de un mundo de total justicia en el reino de los cielos. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Bien, ahora llegados al final del programa,
Para que usted pueda ser visto delante de Dios como un ser completamente moral y santo, aunque no lo es, para que Dios lo vea a usted como si hubiera cumplido toda la ley, aunque nunca la ha cumplido, y para que Dios lo vea jurídicamente inocente y justo, aunque usted no lo es, para estas tres cosas maravillosas, usted necesita obedecer los siguientes requisitos bíblicos. Le invitamos entonces, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta, y allí, en el silencio y en el secreto de su habitación delante de Dios, póngase de rodillas si su salud se lo permite, y descalzo, en señal de reverencia, obedezca detalladamente los siguientes requisitos que Dios le manda para que la justicia de Dios no le caiga un día a usted. Requisito número 1. Usted debe reconocer de forma concreta ante Dios sus pecados pasados y debe decidir abandonar sus pecados presentes. Usted debe reconocer su estado inmoral ante Dios y debe abandonar su vida contraria a la moral de Dios. Así de sencillo. Ese es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico no es pedir perdón. El arrepentimiento es reconocer los pecados y abandonarlos. Amén. Requisito número 2. Usted debe reconocer que, por sus pecados, o sea, sus delitos, tal como los llama Dios, usted es un delincuente ante Dios. Por lo tanto, usted debe reconocer ante el juez del universo que usted merece recibir la justicia divina el día que Dios le quite la vida. Requisito número 3. Usted debe reconocer que en la cruz el Padre, o sea, el juez, descargó la justicia divina que usted merecía recibir por sus injusticias cometidas en toda su vida. Esa justicia la descarga sobre el Señor Jesús y lo mata. Como siempre decimos, la justicia divina es la causa de la muerte del Señor Jesús a manos del Padre. Usted debe reconocer esto. Esto es precisamente lo que sucede en esta próxima Semana Santa. Requisito número 4. Usted ahora debe apropiarse por medio de la fe de esa justicia divina que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y requisito número 5, repase los 4 requisitos anteriores. Asegúrese de haberlos obedecido y no se levante de esas rodillas, estimado oyente, sin darle gracias a Dios por no haberle quitado la vida hasta hoy, por haberle tenido paciencia en su vida hasta hoy y por haberle dado esta oportunidad de conocer el verdadero evangelio jurídico de Dios hoy, que se fragó hace más de 2000 años. Tiempo donde la espada de la justicia divina fue incrustada en el alma de Cristo en una Semana Santa, en una semana de juicios. Use la razón para entender este mensaje y use su libre albedrío para obedecer este mensaje. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Bien, hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del equipo pastoral del Ministerio Tinajas para este inicio de Semana Santa. Recuerde que el Señor Jesús no murió el viernes, como dice la falsa Iglesia Católica Romana o la falsa Iglesia Evangélica Cristiana, sino que bíblicamente hablando, Jesús muere el próximo miércoles. Si Jesús muriera el viernes por la tarde, es imposible que haya 3 días y 3 noches entre la muerte y la resurrección. La religión es tan ignorante que no sabe ni contar. Si muere el viernes, no puede resucitar el domingo. Por cierto, Jesús ni murió el viernes ni resucitó en domingo, sino que resucitó en nuestro sábado. Pero en fin, tiene usted un vídeo sobre este tema en el canal, titulado El día de la muerte de Jesús, que dejamos abajo en la descripción del vídeo para que lo vea. Ahora sí, nada más, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su aprendizaje y salvación. Para preguntas del tema, consejería, comentarios y demás, si quiere, escríbanos al correo del ministerio, ministeriotinajas@gmx.es. Antes de terminar, queremos decirle una vez más, como en cada mensaje, que si usted es seguidor del canal y se siente identificado con nuestra enseñanza y ha sido ayudado en su vida espiritual, le invitamos a que nos apoye para sostener el programa.
El ministerio Tinajas es un ministerio único, que aún siendo un ministerio pequeño, está haciendo grandes cosas sociales y espirituales en la red. Ayúdenos a ayudar. Amén. Era un vil delincuente ante Dios, en delitos y pecados me encontraba sin perdón, solo el juicio y la condena me esperaba del Señor. Y el evangelio de poder llegó a mi vida, y entonces sí entendí mi condición. Reconociendo mis pecados y abandonado, de su justicia me apropié y convertí. La ira y la justicia que yo debí tener cayó sobre su Hijo amado en la cruz. Al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado, y yo justicia por él tener. Si no estás convertido, hoy arrepiéntete, apropiate de la justicia satisfecha en la cruz, para que como un justo te puedas presentar, esperando su venida, con Cristo has de morar. El evangelio de Jesús bajó del cielo, el mismo Cristo predicaba en la tierra. Arrepentíos y convertíos al evangelio, verás poder, 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 porque es potencia para salvar a lo más vil pecador. Verás poder, 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 porque es potencia para salvar a lo más vil pecador. La ira y la justicia que yo debí tener cayó sobre su Hijo amado en la cruz. Al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado, y yo justicia por él tener. Si no estás convertido, hoy arrepiéntete, apropiate de la justicia satisfecha en la cruz, para que como un justo te puedas presentar, esperando su venida, con Cristo has de morar. Bien, nada más. Muchas gracias, Pastor Miguel, por su colaboración nuevamente en el programa. Saludos hasta La Paz, un lugar más cerca del cielo que aquí, a ras del mar, en Valencia, España. Nos vemos juntos en el próximo programa con nuevos temas para enseñar la verdad bíblica a todo el mundo hispanoamericano. Amén. Aquí estaremos dispuestos y con gusto para el próximo programa, Pastor Nicos, porque nos gusta difundir la verdad como expositores bíblicos del Ministerio Tinajas. Amén, Pastor Miguel. Será entonces con el gusto de siempre. Hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.